Les quiero compartir, sí, que estoy próximo a impartir un taller titulado La etapa inicial y la teoría del delito. Hemos tenido algunas pláticas cuando doy los cursos y bueno, finalmente siempre tocamos el tema de lo que es la teoría del delito. Y es ahí donde a veces tenemos problemas, ¿no? Con la teoría del delito porque pues hay muchas cosas que nos pudieran confundir, ¿no? Pues tenemos una serie de elementos que pudieran confundirnos, ¿sí? Y de qué manera poder tratar o digerir de manera más rápida esta teoría del delito, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge la teoría del delito? ¿Cuáles fueron estas personas o quiénes fueron más bien las personas que pues que impulsaron estas teorías, estas diversas teorías que nos llevaron pues finalmente a lo que tenemos ahora? Todo esto pues siempre es o todo lo que surge pues es con una serie de luchas, ¿no? Que ha habido en el tiempo, investigaciones, las cuales han arribado a conclusiones, ¿no? Por ejemplo, en la teoría del delito, pues no debemos olvidar que surge precisamente por ahí en Alemania, ¿no? Y que posteriormente empezó a hacer su trayectoria por todo, diversos países, sobre todo España. Y de ahí, bueno, pues ya fueron diversos autores explicándonos en qué consistían estas teorías. Y es algo muy conflictivo de cierta manera, porque pues unos autores pues narran la teoría del delito con unos elementos y otros autores con los mismos elementos, pero el contenido es distinto, ¿no? En cuanto a la apreciación de los elementos del tipo. Entonces, de pronto, el escuchar, por ejemplo, a von List o a Belling, pues luego nos aterriza a lo que es la teoría clásica, ¿no? Y todos esos elementos que ellos llamaban como injusto, ¿no? Que finalmente el injusto, pues en la actualidad también lo es esta parte de la conducta típica antijurídica culpable, ¿no? Estos elementos los empiezan a analizar desde una perspectiva meramente objetiva. Por eso esta teoría clásica pues implica de cierta manera analizar los elementos desde la objetividad, es decir, a mí se me hace como muy parecido a Ferrajoli, ¿no? Cuando pensaba en el justnaturalismo y se me hace muy parecido, ¿sí? Ahora que lo estamos analizando, porque Ferrajoli hablaba del análisis del comportamiento humano y era que las actuaciones o el actuar de la persona pues atraía consecuencias y que el mismo actuar podía haber una autodeterminación, ¿no? Y que por eso se podía limitar. Entonces, estas teorías, pues, posteriormente se fueron robusteciendo, porque efectivamente, pues, nos dicen estos autores de manera muy objetiva, dicen, bueno, esta acción aparejó una consecuencia. En la teoría neoclásica, pues, tratan de como argumentar ciertas cosas, sin embargo, no cambian nada. Es decir que, por ejemplo, con von List y Belling, pues hablamos de 1900 por ahí, ¿no? Y que posteriormente, en esta temporalidad, 30 años después que llegó por ahí la teoría finalista, ¿sí? En esa temporalidad, pues también empezaron a hacer investigaciones respecto del análisis precisamente de esta teoría, ¿no? De la teoría clásica y que finalmente decía que la culpabilidad pues era puramente subjetiva, es decir, imagínense que los elementos del tipo los analizaban, por ejemplo, lo que era en la tipicidad, que ahora analizamos lo que es el dolo y la culpa, pues imagínense que esto se analizaba precisamente en la culpabilidad atendiendo a la teoría clásica. Entonces la teoría clásica tenía estos elementos, los elementos los tenía en la culpabilidad. Y entonces, pues eso no era
no era posible, ¿no? Porque pues ya Mesger en su teoría neoclásica, pues trata como de justificar y saber por qué, ¿no? Surge ese análisis de estos elementos subjetivos dentro de la culpabilidad. ¿Por qué están analizándose en la culpabilidad, ¿sí? Y no se analizan desde otra perspectiva? Y es por ello que con el paso del tiempo, pues por supuesto que Mesger pues trata de hacer una propuesta y de esta temporalidad de 1900 a 1930 pues no puede imponer de cierta manera alguna propuesta distinta. Es por ello que ya por ahí de 1930 hasta 1970 pues ya tenemos, y lo van a ya sonarle más, lo que es Hans Belsen, ¿no? Esta persona de igual manera hace su propuesta en la teoría finalista, atendiendo o contraponiéndose a la teoría que inicialmente, ¿sí?, Liszt tenía, y decía que los elementos objetivos del tipo, los elementos subjetivos del tipo tenían que analizarse en la tipicidad y no en la culpabilidad, como en la teoría causalista. Entonces, la teoría causalista, pues como su nombre lo dice, atiende a la causa. Si en efecto una persona pierde la vida, pues entonces el activo tendría que hacerse responsable de la pérdida de la vida. Entonces la teoría finalista nos pone un límite y dice que no puede ser posible. Entonces Belsen dice, no puede ser posible que respecto de un resultado se lo vayas a atribuir a una persona de cierta manera, ¿no? Tienes que ver el fin, ese fin. Entonces el injusto ya no es puramente objetivo, sino también tiene que ver con cuestiones subjetivas. Entonces hace una propuesta distinta y te dices que tienes que verificar cuál es el fin que tenía el activo, ¿sí?, para poderle atribuir el injusto, para que se dé el injusto. Entonces, para poder analizar la conducta, se tuvo que estudiar, o propone que se tiene que estudiar y considerar tanto los elementos objetivos como los elementos subjetivos, atendiendo, por supuesto, a los elementos volitivos o las intenciones del activo en su actuar. Entonces, es por ello que esta teoría, pues, Belsen contrapone, por supuesto, en la teoría clásica, y nos dice precisamente que debe desprenderse de factores y principalmente de cuál es el objeto de la conducta del activo, ¿sí? En aspectos reales, pero también de los aspectos volitivos, es decir, cuál era el fin del activo. El fin del activo era privarlo de la vida, ¿sí? Por ejemplo, en la teoría causalista, cómo analizaban las causas de justificación que vienen posteriormente para eliminar precisamente la antijuricidad, ¿no? Entonces es importante establecer y saber cómo se fueron desarrollando esas teorías, ¿sí?, del delito para poder entrar al estudio de cada uno de los elementos. Entonces observen ustedes cómo en la teoría causalista solamente se estudiaba el dolo y la culpa, o elementos subjetivos dentro de la culpabilidad, es decir, dividieron los elementos del tipo. Por ejemplo, en la teoría causalista, ¿sí?, lo dividió y decidió estudiar posteriormente el fin. Y entonces, en la teoría finalista te dice, no puede ser posible, es que tienes que ver el objetivo del activo. ¿Qué tal si ocasionó las lesiones, pero por ejemplo hubo alguna causa de justificación? A lo mejor un consentimiento presunto, a lo mejor hubo una causa de justificación exculpante, disculpante, a lo mejor hubo un error de prohibición, a lo mejor ese error de prohibición fue vencible o fue invencible, ¿sí? Entonces, ese error, los errores de tipo, pues cómo iban a estar analizados en la teoría causalista, pues no se podía. ¿Por qué? Porque los analizaban en la culpabilidad hasta posteriormente que el hecho, ¿sí?, supuestamente ya se le había atribuido al activo, ¿sí? Siempre hay una finalidad, decía también en esta teoría finalista, que siempre hay una finalidad en las conductas humanas. Es decir, que no puede haber una conducta si no hay un fin. Es decir, que la persona va a cometer un hecho, ¿sí?,
con la conciencia de que va a obtener un fin. Sin embargo, sí, por eso ahí entra esta parte, que pudo haber sido que esta persona desconocía o los elementos del tipo va cayendo bajo un error. Y entonces la teoría causalista, ¿cómo entraba a ese estudio si no lo analizaba de un primer momento? ¿No? Lo podría analizar, pero posteriormente, dentro de la culpabilidad. Por eso en la teoría finalista, pues finalmente el contenido en sí de los elementos va a cambiar. No cambia, sí, más bien, no cambian los elementos, pero sí en cuanto a la apreciación del contenido de esos elementos del tipo. Entonces en la teoría finalista pues ya se estudia de cierta manera dentro de la tipicidad, ¿sí? En sus dos vertientes de la tipicidad, pues por supuesto en esta fase culposa y dolosa. Entonces, para ir aterrizándolo en la teoría finalista, bueno, refiere que hay dos clases de tipicidad y que estos son el dolo y la culpa, que se analizaba dentro de la tipicidad. Y si ustedes revisan lo que es el causalismo, pues en el causalismo solamente existía, ¿sí?, una clase de tipicidad, pero había dos clases de culpabilidad. Y no me refiero a otras situaciones, sino que dentro de la culpabilidad se analizaba claramente la finalidad del delito, por supuesto, y el dolo. Entonces, esto va evolucionando y pues va generando un cambio radical, ¿sí?, en el sistema penal, porque pues ahora se analiza de una manera completamente distinta, relacionada con lo que es el sistema acusatorio que vamos a ver en un momento, ¿sí?, y que posteriormente, derivado de todas estas situaciones, ¿sí?, pudimos advertir, ¿sí?, el trato y trabajo de dos personas importantes que pues les va a sonar, ¿no? En este caso, Klaus Roxin y Gunther Jacobs, ¿sí?, en su participación con otra implementación, ¿sí?, en otra teoría que es la teoría finalista. Y que en esta, otra teoría que es la teoría funcionalista o el funcionalismo. ¿Sí? En esta teoría del funcionalismo, pues proponen un esquema ya un tanto distinto respecto a la teoría del delito y precisamente refieren y aportan que los elementos se deben completar tomando en consideración los fines del derecho penal. Entonces eso ya nos arroja pues principalmente la Constitución. En esta teoría ya funcionalista, pues nos habla ya que, bueno, debe de haber un fin que tiene el derecho penal, pero también tiene un fin la persona que comete el delito, es decir, el activo. Entonces tenemos que atender a la finalidad del activo. A pesar de que Roxin, bueno, partía de una teoría mixta y Gunther Jacobs una teoría general de la prevención positiva, que es lo que vamos a ver en el taller, pues esto implicaba pues rellenar o complementar estos elementos, pero tomando en consideración ya una pena. Entonces vean cómo va evolucionando de cierta manera esta teoría y que a partir de ahí pues se tiene que entrar al estudio de todos estos elementos ya del tipo, por ejemplo, partiendo de uno que sería la conducta, ¿no? Por ejemplo, en la conducta, en la teoría causalista no había delitos de omisión, ¿no? O sea, ¿cómo podían analizar los delitos de omisión en el causalismo? O por ejemplo, en el neocantismo, ¿sí?, cómo se definía el comportamiento con Metzger, ¿no?, que refería de un primer momento que debían de analizarse de cierta manera esa finalidad del autor. El autor tiene una finalidad al realizar un comportamiento. Por ejemplo, una persona que se mete a tu domicilio, ¿sí?, y que pretende a lo mejor despojar, desapoderar de algunas pertenencias, pues evidentemente el comportamiento que va a tener el activo va a ser repeler esa agresión, ¿no?, defenderse de esa agresión, pero la finalidad del activo pues es finalmente salvarse, o a lo mejor la finalidad será matarlo. Bueno, habría que ver cuáles son esas situaciones en particular. Sin embargo,
bueno, el finalismo establece que no puede haber una acción si no hay una finalidad, ¿no? Y también no debemos dejar pasar que hay elementos, como les comentaba, que excluyen precisamente la acción, ¿sí? Estos elementos que excluyen la acción, de pronto podemos ver así muy rápido que pudiera ser, por ejemplo, una fuerza física irresistible, o puede ser, por ejemplo, los actos reflejos, o puede ser, por ejemplo, un estado de inconsciencia, ¿no? Que son estos elementos claros para excluir la acción, ¿no? Por ejemplo, de pronto nosotros tenemos una persona, ¿sí? Que esta persona, que por cuestiones de la naturaleza, ¿sí? Surge algún cambio en el mundo fáctico. Pues evidentemente tenemos una situación de una fuerza que nosotros no podemos controlar. Debemos tener en consideración que el derecho penal pues también es de acto, ¿verdad? El derecho penal es de acto y no de autor. Por lo tanto, entonces, también, por ejemplo, ¿qué sucedería cuando nosotros tenemos cuando no se puede controlar de cierta manera los movimientos, ¿sí? De alguna persona por haber sido impulsado por otra, ¿sí? Es decir, que esta persona no tuvo la posibilidad de controlar sus movimientos, ¿no? Podemos hablar de una vis absoluta, ¿no? Por ejemplo, como una causa que excluye la acción. ¿Por qué? Porque una persona, pues sí, por esos movimientos impidió que yo pudiera realizar un comportamiento distinto, ¿no? O por ejemplo, lo que les comentaba, que hablábamos con daños de situaciones precisamente de la naturaleza, que bueno, podemos atender a lo mejor un bis mayor, ¿no? Que son estas fuerzas irresistibles que excluyen la acción, ¿no? En sí. Entonces, la conducta como uno de los primeros elementos que se tienen que analizar en el tipo penal. O por ejemplo, los actos reflejos, ¿no? En este caso, los actos reflejos que no tenemos ese conocimiento, o más bien no tenemos ese control muscular para poder, ¿sí? Controlar nuestros movimientos. Por ejemplo, ¿sí? Que yo estuviera cocinando y de pronto me cae un bonche de aceite caliente, quito la mano y al momento de hacer eso, en la parte de atrás está otra persona y le ocasiona una lesión, incluso en la nariz, y le rompo la nariz y ocasiono lesiones. Pues la teoría finalista, con este ejemplo, vean ustedes cómo la teoría finalista pudiera referir el fin del activo, es decir, el fin del activo no fue ocasionarle la lesión, no fue ocasionarle la ruptura de la nariz, ¿sí? Y por eso, si hubiera sido analizado de pronto con una teoría causalista, pues entonces ya tuvo que haber respondido por esos movimientos. Digo, a lo mejor, ¿verdad? Entonces, estos movimientos reflejos se hacen que ocasione una lesión, ¿sí? O una afectación a alguna persona y que pudiera ser de alguna manera punible, pero atendiendo al finalismo, por supuesto, ¿sí? Y a la teoría del funcionalismo, pues se tiene que atender a la finalidad del activo, por lo tanto esa finalidad pues no fue ocasionar esa lesión, ¿no? O por ejemplo, podemos también, como una de las excluyentes de la acción, un estado de inconsciencia, ¿no? Por ejemplo, pudiera ser el sueño, pudiera ser el sonambulismo, ¿sí? En este caso, que dentro de ese estado de inconsciencia pudiera ocasionar, ¿sí? Pudiera ocasionar alguna lesión que de cierta manera pudiera ser un delito, que pueda ser típico, ¿sí? De cierta manera. ¿Por qué? Porque, bueno, pues sí se ocasiona una situación en el mundo fáctico. Por ejemplo, todos los delitos de omisión también son de la misma naturaleza, en este caso atendiendo a lo que es la conducta. O por ejemplo tenemos también lo que pudiera ser, por ejemplo, que yo me ocasionara o me pusiera en un estado en el cual de alguna manera lesione un bien jurídico. Por ejemplo, cuando están en estado de ebriedad,
¿no? Es decir, se produce un resultado que en ese momento no estaba consciente cuando lo hizo, pero sí estuvo consciente cuando ingirió las bebidas alcohólicas, cuando ingirió la droga. Por lo tanto, entonces, en este caso en particular, habría que analizar el iter criminis, es decir, ver la fase anterior y posterior al evento para poder establecer esa responsabilidad. Seguimos en lo mismo, esa teoría precisamente que nos establece esta última teoría, partiendo de que, bueno, podríamos atribuirle algún grado de responsabilidad o participación, ¿no? En ese sentido. Y bueno, de pronto analizamos lo que es nada más la conducta y por encima las diversas teorías de acuerdo a los autores. Y por ejemplo, estos autores manejaban que había una característica específica, ¿sí? De la conducta, y decían que esa característica específica pues era la tipicidad, ¿no? Que era una característica del comportamiento, ¿no? Que ese comportamiento pues tenía que ser típico para poder posteriormente ir reuniendo los demás requisitos, ¿no? Y que esto podría ser mediante unos elementos descriptivos o bien elementos normativos, que por ejemplo estos elementos descriptivos pudiera ser todos aquellos con los que se perciben los sentidos, y los normativos, como todos lo sabemos, pues los elementos precisamente de valoración jurídica y cultural que se tienen, ¿no? Para poder establecer si hay una tipicidad. Y no debemos dejar pasar también que hay tipos prohibitivos, pero también hay tipos permisivos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, si hablamos nosotros de un elemento o de un tipo prohibitivo, pues hablamos de un elemento del delito, ¿no? Un elemento ya en sí del delito. Pero si hablamos de un elemento permisivo, pues hablamos de un supuesto que está previsto en la ley, que incluso es típica, pero está permitida. Por ejemplo, de pronto se me ocurre pues alguna de las causas de justificación que tenemos, como lo son causas de justificación, que es la legítima defensa, causas de inimputabilidad y causas de inculpabilidad. De pronto se me vaya a ocurrir que podemos decir o hablar de un estado de necesidad exculpante, ¿no? O de pronto podríamos ver si hay algún tipo de error, ¿no? En dado caso que fuera, por ejemplo, vencible, ¿sí? O de tipo invencible, en donde pues invencible pues va a atacar y eliminar la culpabilidad. Por supuesto, el vencible pues va a atacar la parte del dolo, ¿no? Entonces, estos delitos pues vean cómo se analizan a partir de esta última teoría, que es la teoría finalista, y que de pronto en la tipicidad pues tenemos el dolo y la culpa, y que dentro de ese dolo pues tenemos ese dolo directo y el dolo eventual, y que también tenemos precisamente los delitos culposos, y que en los delitos culposos pues tenemos el delito de culpa consciente o inconsciente, sí, y que también, bueno, podemos establecer cuáles son punibles en el caso de los delitos culposos, sí, y que estos van a ser punibles cuando están plasmados en esta parte especial del código, ¿no? Que hablamos de los famosos numerus clausus, de los cuales pues vamos a partir precisamente para establecer una dinámica en cuanto a la punibilidad de los delitos culposos. Por ejemplo, hay delitos que no son culposos, ¿no? Y que no podrían ser, por supuesto, punibles. Pues por ejemplo, en un homicidio pues pudiera ser culposo, a lo mejor en unas lesiones pudiera ser culposas, pero ¿qué tal si de pronto se me ocurre un robo? Por ejemplo, un robo, ¿cómo va a ser culposo? No existe, es apartado, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues tenemos estos tipos penales, tanto recordemos su división de los tipos penales, tanto los tipos penales especiales como los tipos penales comunes, ¿sí? De cierta manera, tenemos ya con estos tipos penales, pues ya se crea de cierta manera diversas corrientes filosóficas
Y bueno, entre ellas también van a encontrar ustedes lo que es la imputación objetiva, ¿verdad? Y en esa imputación objetiva, pues ya plasma diversas teorías, como por ejemplo la teoría de la equivalencia de las condiciones, o la teoría de la supresión mental hipotética, o la teoría, por ejemplo, de la disminución del riesgo, de las cuales se va a tomar en consideración para que se pueda realizar de manera objetiva, ¿sí?, la imputación hacia una persona. Por ejemplo, ¿no? En este caso en particular, bueno, vamos a atender de manera detallada cuáles son todos estos, pues estas teorías, ¿no?, que las acabo de referir con relación a la imputación objetiva. Y bueno, finalmente tenemos también la antijuricidad, ¿no? Y la antijuricidad pues también se tiene que estudiar partiendo de las teorías de la antijuricidad, y bueno, entre eso pues tenemos que analizar esta situación antijurídica, ¿sí?, en la cual pues también insisto que puede haber delitos que son típicos pero no son antijurídicos, y que de ahí nos arroja de nueva cuenta las causas de justificación que acabamos de hacer referencia, ¿no? Y que se me ocurre que de pronto pudiéramos establecer el ejemplo que luego doy en clases, ¿no? Este ejemplo donde hay un menor que se encuentra dentro de un vehículo, de una camioneta, hace muchísimo calor, la mamá supuestamente se fue a comprar a la tienda y dejó al niño ahí. Entonces pasa la gente y se da cuenta que el niño ya está pálido, ya está todo morado, el bebé pues no puede hacer nada, y entonces hablamos de un consentimiento presunto, es decir, pues si yo estoy observando que la vida de ese menor está en riesgo, pues evidentemente yo sé que si rompo el cristal de la camioneta, pues pudiera ser que cometo un delito por romper el cristal. Sin embargo, voy a tener que romper el cristal para poder salvar la vida del menor. Es decir, en estas hipótesis se va a salvaguardar un bien jurídico de mayor valor, ¿sí?, sacrificando un bien jurídico de menor valor. Y son cuestiones permisivas en donde advierte el consentimiento presunto, y que, por supuesto, se presume que la persona, ¿sí?, dueña de esa camioneta, pues me va a dejar que yo lo haga porque pues voy a salvar la vida del menor. Entonces, en este caso, pues la antijuricidad no se va a dar precisamente porque pues existe una causa de justificación, o por ejemplo en casos de legítima defensa, cuando pues de por medio esté para salvaguardar un bien jurídico propio o a lo mejor ajeno, ¿sí?, siguiendo los requisitos que tiene esta legítima defensa, ¿no? Que de pronto pues se me ocurre que haya una situación, riesgo real e inminente, ¿no? Y que no pudiera existir algún exceso en la legítima defensa. Es por eso que se debe de estudiar el fin, ¿no?, en la teoría finalista, y que bueno, finalmente también se tiene que estudiar la culpabilidad, y que la culpabilidad, bueno, existen varias teorías, ¿no?, de la culpabilidad, en donde tenemos la normativa, igual hay una teoría finalista, y bueno, hay varias teorías de la culpabilidad, y que la culpabilidad tendría que ser, pues, un reproche, un juicio de reproche hacia la persona, y que la culpabilidad se le tiene que tratar respecto de que esta persona, se demuestre que esta persona puede autodeterminarse. Es decir, que esta persona pues sabía de lo que estaba haciendo, ¿sí?, para poder atender a la culpabilidad. Es forzoso que se sepa, ¿sí?, lo que se está haciendo, porque pues pudiera ser una persona que desconoce, ¿no?, que está mal de sus facultades, es decir, no puede comportarse de una manera distinta, y por lo tanto entonces no se le podría realizar un juicio de reproche. Entonces, vean cómo esta teoría del delito pues implica, digo, eso fue por encima, pero implica pues un estudio muy minucioso de cada uno de los elementos, y de manera práctica y con ejemplos se van a poder tratar. Por eso es que
Hago este en vivo además de, pues, por supuesto, invitarlos al curso que voy a dar, porque voy a dar un curso el día 4, 11, 18 y 25 de febrero, es hasta febrero. Se llama Teoría del Delito y la etapa inicial, en donde pues vamos a tocar en diversas sesiones. Por ejemplo, un día que es el 4 de febrero, voy a hablarles de la teoría clásica, neoclásica, finalista y funcionalista. También voy a hablarles de los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo. Eso lo vamos a ver el primer sábado en la clase. Todo esto lo vamos a ver con ejemplos reales de cómo se puede aplicar, ¿sí?, estos elementos, y por supuesto todas las dudas que tengan y consultas que tengan que hacer, pues ahí en la clase lo vamos a realizar. Estas clases son virtuales, entonces si no pueden asistir a una clase, pues evidentemente les voy a mandar el link, voy a crear un grupo, pero ahorita les voy a decir cuál es la dinámica para registrarse en el taller. Miren, la segunda sesión es el 11 de febrero y vamos a ver elementos negativos del tipo, vamos a ver causas de justificación, los delitos de acción, delitos de omisión, vamos a ver el error de tipo, error de prohibición, estado de necesidad exculpante, estado de necesidad disculpante, vamos a ver el dolo directo, dolo eventual, culpa consciente, culpa inconsciente y el concurso de delitos. Por supuesto vamos a ver los errores, en este caso vencible e invencible, pero bueno, ahí en el temario no lo pusimos, pero también lo vamos a tratar de ver, y que bueno, siempre va a ser pues de manera práctica, como les digo. Miren, la sesión 3, que es el 18 de febrero, vamos a acercarnos un poquito ya más a lo que es la teoría del delito, pero ya relacionada con la etapa inicial. Es por eso que vamos a ver la detención, el 18 de febrero, detenciones en flagrancia, puestas a disposición, acuerdo de retención, registro nacional de detenciones, supuestos del caso urgente, detención por cumplimiento de orden de aprehensión, necesidad de cautela y sus elementos, formalidades en la orden de cateo y las diligencias que se requieren control judicial. Todas estas las vamos a ver en la sesión 3, que es el 18 de febrero, y que por ejemplo hay cosas que todavía no lo alcanzan a visualizar. Por ejemplo, miren, el Registro Nacional de Detenciones es bien importante y siempre se los digo. Entonces, ¿cuánto tiempo? Lo voy a dejar al aire, ¿cuánto tiempo tiene el policía primer respondiente para realizar el Registro Nacional de Detenciones? 2. ¿Cómo se divide el Registro Nacional de Detenciones? 3. ¿Cuánto tiempo tiene el agente del Ministerio Público para continuar la segunda fase del Registro Nacional de Detenciones? Entonces, de pronto tendremos cuestiones administrativas como que así al azar, pero ojo, porque el artículo 16 constitucional en su párrafo quinto establece que deberá de haber un Registro Nacional de Detención, y el Registro Nacional de Detención en su protocolo ya establece cuánto tiempo. Entonces, si no se hace ese registro, muy seguramente, si a lo mejor les toca a un juez que es muy, pues que vela por los derechos humanos, lo va a dejar en libertad, eso créanlo. Entonces, miren, ya la última sesión, que va a ser el 25 de febrero, vamos a tener la audiencia inicial, técnicas de litigación en audiencia inicial, control de detención, formulación de imputación, declaración del imputado, vinculación a proceso, incorporación de datos y medios de prueba, plazo para el cierre de investigación, debate de medidas cautelares, audiencia para solicitar prórroga de plazo de investigación complementaria, y vamos a tratar de hacer una simulación de audiencia así como muy rápida, ¿sí?, para que puedan ustedes vivir de manera real lo que se ve en las audiencias. Ahora bien, ¿a quién está dirigido este curso? Este curso taller está dirigido a todas las personas que quieran. Pueden ser desde servidores públicos hasta estudiantes de derecho. ¿Por qué? Porque si la información, a lo mejor hasta hay maestros que ya pues tienen mucha experiencia, que dan clase y todo, pero bueno, esa información pudiera robustecer ya sus conocimientos, o de pronto pues pudiera también pues aprender algo nuevo, ¿no? Y ahora a lo mejor los estudiantes que están concluyendo la licenciatura, que van a mitad de carrera, pues les va a servir, pues toda la teoría del delito les va a servir para poder de cierta manera robustecer sus conocimientos, pero aterrizarlos en la práctica. La teoría del delito, cuando nosotros escuchamos, se nos hace así como que está muy difícil, va a ser muy tardado, es muy tedioso. Entonces trataré
explicarlo de manera más fácil posible, más rápido posible y con ejemplos reales, ¿no? En la actualidad, recuerden que pues todos los que somos operadores del sistema, pues estamos un poquito más apegados, ¿no? a la realidad, y bueno, eso implica pues transmitirles de manera real también ese conocimiento, ¿no? Entonces, la forma de registro, ¿cuál es? Ahorita ya tengo registrados, acabo de subir la publicación, más o menos como 20 personas, entonces pues todavía tenemos ahí como un buen espacio para los que estén interesados, pero sí es importante que me manden WhatsApp a mi número, al 55 16 09 17 14, y que me digan que lo registre, porque aunque no lo realicen su pago de una vez, pues yo lo registro para ir apartando sus lugares. Voy a generar un grupo de WhatsApp, ya cuando tenga más o menos considerados estudiantes inscritos, voy a abrir un grupo de WhatsApp y es ahí donde les voy a enviar ya datos de registro de pago y otras cosas ya relevantes, tanto el material de estudio, les voy a mandar también toda la investigación que yo tengo realizada para que pues ustedes la tengan pues de manera más pues ya más resumida, ¿no? Y algunos libros que también pues les voy a recomendar. Entonces, considero que es una gran oportunidad este curso. Los que ya han tomado clases conmigo, pues ya sabrán la dinámica en la que manejo. Sí, al finalizar, bueno, se les da, ya saben que una constancia por su participación en el taller, y también pues todas las videograbaciones se les va a enviar a sus correos, que normalmente siempre las envío al grupo de WhatsApp, sus videograbaciones para que las puedan descargar por si no pudieron acudir a una clase, pues pueden ver la repetición, y que de todas maneras, aunque tengan alguna duda o algo y no lo puedan preguntar pues obviamente en vivo, pues puedan mandar un mensajito y con mucho gusto yo los puedo ayudar a esto, ¿no? A cualquier duda que tengan. No olviden también pues que todo esto pues es pues en apoyo, por supuesto, a todos y cada uno de los que me siguen. Pues no olviden también compartir, ¿no? Ya tenía mucho tiempo que me pedían un taller de teoría del delito, sin embargo, bueno, por cuestiones laborales se me había complicado un poco, ¿no? Pero ya se estructuró, ya se hizo, entonces es una gran oportunidad para que puedan ustedes ampliar sus conocimientos. Y sigo insistiendo, los que ya tomaron clase conmigo, pues es una dinámica muy sencilla, y además de eso, pues también ustedes pueden estar escuchando si gustan participar en la clase. Si no, entonces todas las dudas que tengan se las contesto. No es de que pues ustedes, tal persona, contésteme tal pregunta, pues yo no les estoy haciendo examen, ¿no? Yo sé que todos ingresamos a los cursos pues para aprender, ¿no? Entonces tengan en mente que bueno, vamos a tratar de llevar la clase de manera pues más práctica, ¿sí? Y tomando en consideración todas las personas que quieran inscribirse. Les mando un fuerte abrazo, por supuesto a Eric Mañón, que me escribe aquí saludos, también a Héctor. Héctor, qué bueno que nos estás viendo, pues ya por ahí ves que nos escribimos en la semana, pues ya ahí está el curso, ¿no? Ya por si quieres inscribirte, pues ya de una vez. Licenciada Gabriela Ponce, saludos, por supuesto, licenciada Elisa Domínguez, por supuesto, mándenme un mensajito, me manden su mensaje con su nombre completo y su correo para poderlo registrar, y yo creo que por ahí del domingo ya genero un grupo de WhatsApp en donde pues ya les estaré enviando yo la información. No olviden compartir este video, compartir pues por supuesto todas las publicaciones que realizo, pues eso nos ayuda a llegar a más gente, ¿no? También no olviden seguirme pues en el Instagram, también subo ahí algunas cosas, y también en el TikTok. En el TikTok subo videos, extractos de videos que a lo mejor pudiera ser también de su interés. Y por supuesto en mi canal de YouTube, esta semana subí dos clases de la audiencia intermedia, un poquito más prácticos. Entonces los invito a que vayan a ver esos videos para que puedan también pues obtener de ahí algo de información. Pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, y si no es así, pues ya estaremos viéndonos pronto en el curso taller, hasta pues ya principios de febrero, ¿no? La publicidad ya está, también ya está en el Face. Ya entren allá a mi Facebook o también al Instagram o al TikTok, y ya se encuentra el temario de todos los temas que vamos a ver, encuentran el costo y también encuentran el tema del taller, y por supuesto pues también el que va a impartir esa clase o esas clases pues va a ser su servidor. No hay ninguna otra persona
con la que ustedes se tengan que comunicar, sino que conmigo, ¿no? Soy la única persona que está organizando el taller y con la única persona a la que puedan registrarse. Entonces no hay nadie más a quien pudiera hacer. Beatriz nos dice que si se va a hacer el curso de interrogatorio y contra. Sí, sí, Lick, sí se va a hacer, ya nada más que tengamos oportunidad. Por ahí me parece que lo estaba organizando alguna otra página, sí, y por supuesto, ya en cuanto me hagan la invitación, pues yo voy a estar ahí, lo publico. Si no se hace, pues yo lo voy a realizar, no hay problema, nada más que ahorita estamos en esto que es como para empezar, ¿no? El año, y posteriormente pues llevamos a cabo ese curso, ¿no? De todas maneras, los que estén interesados en ese curso pueden escribir un mensajito y podemos a lo mejor abrir por ahí un grupo de manera diferente, ¿no? Aunque a la par que este. Dudas o preguntas, recuerden también que por ahí pueden colaborar con sus estrellitas, ¿no? Que viene ahí en el Face. También pueden hacerlo, o también en el YouTube, por cualquier situación, pues que vean ahí una estrellita, pues pueden aportar también, por supuesto, a este servidor. Les mando un fuerte abrazo, de verdad espero que hayan tenido un inicio de año excelente.